En conclusión, si hubiera esa definición, tú sí estarías dispuesto a colaborar con Dina Boluarte. Pero por supuesto, yo nunca he tenido problema de colaborar con la gente que el Perú o su sistema constitucional ha determinado. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando? Terminó ya el régimen de Pedro Castillo, terminó esta experiencia, digamos, y habrá oportunidad para hacer el balance histórico, pero estamos en un momento crítico. Acaba de juramentar como presidenta Dina Boluarte, y la pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que toca hacer, Hernando, desde tu punto de vista? Bueno, lo que toca hacer es, como ya ha sido juramentado a la nueva presidenta del Perú, es ver dónde va. Porque si su discurso, que fue escueto, llegó al punto ayer, hablaba de la importancia de la inclusión, que por supuesto es el problema número uno, puesto que tenemos un país dividido en dos, una parte que no se siente incluida y que fue la que votó por Perú Libre. La pregunta es cómo se incluye. Y si uno se remite entonces al plan de gobierno de Perú Libre, en el cual se supone era suscrito tanto por el presidente Castillo, expresidente Castillo, la presidenta, nuestra nueva presidenta, y marcaba varios puntos, ¿no es cierto? Uno, constituyente. Marcaba otro punto que es de acabar con el consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, revisar los tratados de libre comercio, tomar control de todos los recursos, yacimientos mineros, gasineros del país y comenzar a nacionalizar los principales yacimientos de la gran minería como Yanacocha, Antamina, Tormocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc. En otras palabras, sería interesante, yo creo, como primer punto, que nos diga la nueva presidenta cuáles son sus objetivos y si se separa de estos objetivos originales de Perú Libre. Ahí ya entonces podemos comenzar a discutir qué es lo que conviene y cómo piensa ella entonces lograr esta inclusión. Ahí tiene absolutamente razón para cerrar la brecha entre peruanos. Ahora, es decir, yo creo que a estas alturas, Hernando, ya queda claro que primero ni Castillo compartía realmente el programa con el que fue electo. Fue una alianza más bien oportunista entre un hombre que quería ser candidato a la presidencia y un partido ultra que tenía la inscripción pero no tenía candidato. Pero en fin, pero digamos, no hemos visto ningún indicio, pese a algunos exabruptos verbales, de que las cosas hayan ido en esa dirección. Lo que hemos tenido más bien es un gobierno caracterizado no por la proclividad a ideas comunistas, sino por la ineficiencia y la corrupción. Ahora, ayer Dina Boluarte ha hecho dos compromisos, uno de una lucha contra la corrupción y el otro de un gobierno de consenso, de un gobierno de unidad. Pero, digamos, ahora hay que llenar de contenido eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso, no? ¿Qué es lo que va adentro, no? Bueno, insisto, en primer lugar, Nicolás, ya que me lo has preguntado, de que la primera cosa llegando a contenido es saber esa definición. Qué es lo que ocurre, porque acuérdate que justamente cuanto antes que haya comenzado su gobierno Castillo, me pide a mí de tener un encuentro y yo le doy como condición encuentro de que no va a haber una constituyente y él lo afirma y después regresó a lo de la constituyente. Entonces creo que es importante, las palabras cuentan, es saber cuál es el compromiso de nuestra nueva presidenta. Una vez que sabemos eso, ya lo tenemos a boca de jarro del jefe del Estado o la jefe del Estado. En lo que se refiere a la gente, por supuesto, a la larga, esto es un país antropomórfico. Quien entra es un símbolo de lo que puede pasar. Y de qué significa Ancha Base es realmente todo un gran reto. Pero no nos olvidemos que en lo que se refiere a programas, en todo el tiempo el presidente Castillo y todo el tiempo del Congreso, exitosa, como se han pasado la mayor parte del tiempo entre ellos peleando quién vaca o quién más bien clausura el Congreso, ninguno realmente se ha definido en cuál es el objetivo.
Uno acusa al otro de comunista, el otro lo acusa al otro de reaccionario, pero no hemos definido el objetivo. Cosa que la definición requiere dos cosas, repito. Requiere, uno, que la presidenta nos diga dónde va, y segundo, quién va a escoger para hacer qué distintos lugares. Y no solamente quién va a escoger, hablando de comisión o de gobierno de amplia base. La estrategia tradicionalmente de las extremas izquierdas, sobre todo los marxistas, en el Perú siempre ha sido, en el Perú y en todas partes del mundo siempre ha sido la siguiente. Yo a nivel de ministros cambio, pongo, y los cambios, 30 veces han cambiado de ministros, ¿no es cierto? Pero por otro lado, yo pongo viceministros y personas en lugares estratégicos en los ministerios. Entonces hay una tercera pregunta, no solamente quién escoge para el gabinete, pero qué va a pasar con todos aquellos elementos que ustedes, la prensa, nos informan, han involucrado poner topos y personas en alto poder en los ministerios, cosa que ocurre en cualquier país, siendo los ministros sencillamente fantoches o representativos, pero el verdadero poder está en las raíces más profundas de los ministerios. Entonces son tres cosas que tendría que responder la presidenta. Ahora, Dina Boluarte no te ha llamado, ¿no es cierto? Tú no tienes ningún contacto con ella. Yo no conozco a nuestro presidente, no la conozco. Y si ahora, ella te llamara... Aparte de eso, por supuesto, hay una serie de chismes, porque también hay una serie, tú sabes cómo en nuestro país, bueno, cualquier país del mundo, mensajeros que van y regresan y dicen que son representantes de la presidenta, pero no, yo no la conozco personalmente, ni sé exactamente cómo piensa. Lo que yo he escuchado son sus discursos, tanto en el Foro Económico Mundial, en Davos, donde creo que explicó esta cosa del Estado, la inclusión, pero a mí me interesaría también tener una cuarta pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, como tú sabes, creo que la inclusión es un fenómeno, es el tema del Perú, ¿no? Mi campaña presidencial fue dirigida a ver cómo se cerraba la brecha. Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo cree ella que esto debe ocurrir? Porque sería interesante también saber de ella que hasta 1 año y medio en el gobierno, en justamente el Ministerio de la Inclusión, y creo que ya debería haber llegado a la conclusión, o sospecho que debería llegar a la conclusión, que a partir del Estado es muy difícil hacer la inclusión. Es un Estado, no solamente había un presidente inepto, obviamente, sino es un Estado ineficiente, llamado fallido. Entonces, ¿cómo va a ser ella? ¿Va a apelar al sector privado, a las fuerzas vivas del país, al gran consenso nacional? ¿A partir de dónde va a gobernar? Porque eso también nos va a decir si los topos metidos en los distintos ministerios funcionan o no funcionan. Creo que tiene que definirse claramente. Hay varios puntos, aparte del hecho de estudiar si hay una mueca, si dijo tal cosa, que se vistió de amarillo, no se vistió de amarillo, fue la cosa hecho con apoyo a las Fuerzas Armadas, que ella se defina. Y yo creo que eso es muy importante, Nicolás. Haya o no un plan de gobierno que haya sido realista, tiene que pronunciarse al respecto. Por ejemplo, la constituyente es una parte sumamente importante, porque uno puede decir: yo juro por la Constitución actual, que ha hecho muy bien, el presidente Castillo no hizo eso, pero la pregunta es, ¿la va a cambiar? ¿Quiere cambiarla o no la va a cambiar? Porque si dice que eso lo vamos a discutir todavía, si yo soy inversionista en el exterior, yo no voy a invertir un solo centavo en el Perú hasta saber cuál es la ley de leyes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuáles son las reglas de juego, entonces, por así decirlo? Ideológica es importante. Ahora, pero esto va a aterrizar en algún momento, porque todo esto finalmente se materializa en personas, ¿no es cierto? Y en el tipo de presidente del Consejo de Ministros que integre y en la composición misma del gabinete, que tendría que hacerse en función ya no, como ha sido trágicamente en estos últimos meses, patéticamente en estos últimos meses, por cualquier razón menos por la de la eficiencia, ¿no? O sea, tú eras ministro no porque eras bueno para la función, porque eras especialista en el sector, porque estabas calificado o no, sino porque con los votos de quien te había puesto ahí se evitaba la vacancia o se pagaban favores, ¿no? Y eso se tiene que terminar. Ahora, yo te insisto en la pregunta. Si te llama Dina Boluarte y te dice: señor Hernando de Soto, ayúdeme a sacar al país adelante en un escenario complicado, porque el próximo año, aparte de los problemas que ya tenemos, se anuncia una recesión internacional.
Correcto, se anuncia una recesión internacional por un lado, se anuncia también el hecho que el Occidente y los países poderosos del mundo han cambiado de posición. Ya sabes tú que están enviando tanto los franceses como los americanos misiones reconciliadoras con Venezuela y todos los países que pueden suministrarle alternativas al petróleo, gas y carbón ruso. Y por supuesto también van a haber cambios con relación a nosotros, que tenemos los metales eléctricos, es decir, el cobre, el litio, el oro y la plata, que permite transmitir energía no por vía de gasoductos o por oleoductos, sino a través de nuestros metales, que van a ir subiendo de precio en una forma extraordinaria. Y dependiendo cómo la hacemos, o agarramos este tranvía o lo perdemos. Entonces, sí, es cierto, pero para contestar tu pregunta, la respuesta es la siguiente. Tú sabes mi trayectoria, Nicolás. Creo que en el Perú yo he hecho algunas cosas importantes, el cambio en la política de Fujimori, que dijo que iba a hacer una cosa en 1990 y que luego lo convertimos a ir a economía social de mercado, lo cual produjo en el país la liquidación de una inflación de 7.000%, nos llevó a la formalización de 360 mil empresas que eran anteriormente informales, y el país, acuérdate tú, tuvo una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Y yo hice todo eso sin ser primer ministro, sin ser ministro, sencillamente orientando, negociando a nombre del presidente y como ciudadano independiente que tenía derecho a crítica. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es: ¿cómo no voy a ayudar al Perú? Sí, he ayudado al Perú y a otros países en el pasado, pero yo no voy a tomar una posición oficial, porque por otro lado soy automáticamente, por la posición que tomé durante la campaña electoral y la que sigo asumiendo, un miembro de la oposición constructiva. Y como miembro de la oposición constructiva estaría encantado, por supuesto, de ayudar al país, porque esa es la primera prioridad. Ahora, el tema es que Dina Boluarte está en una circunstancia bien particular porque no tiene una bancada parlamentaria. Y por lo tanto va a tener que construir una propuesta que cuente con el respaldo de quienes no tienen ningún compromiso político con ella. O sea, ella ha cortado todos los cables prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno mirado sí, desde ciertas perspectivas, ¿no es cierto? Exitosa. O sea, porque esto te obliga a consensos y te obliga a una política de apertura, ¿no? Sí, pero yo creo que si la presidenta es quien yo espero que sea, que tiene liderazgo, el solo hecho que plantee un camino claro, ¿no es cierto? Un camino que es compatible con nuestra realidad nacional, inclusión, que significa resolver, por entre otras cosas, los problemas mineros, las confrontaciones entre comunidades, los que tienen la tierra en la superficie, los que tienen el subsuelo. Si le dice a la comunidad internacional y a nosotros mismos de que no va a cambiar las reglas del juego puestas en la Constitución, o si lo va a hacer, dice cómo lo va a hacer y a qué se va a limitar, porque hay varias maneras de abordar ese problema, y marca un liderazgo. Yo creo que ella va a tener un ascendiente enorme en la población peruana, y va a ver que sin necesidad de lograr articular con cada partido o cada miembro del Congreso un camino, ella puede liderar y el pueblo la va a seguir. Eso ocurre también. Entonces no estoy seguro que tampoco, dada la diversidad del Congreso, y que como se han pasado un año y medio entre vacancias y clausuras, haya en muchos congresistas una idea clara de lo que hay que hacer en el futuro. Entonces, más bien yo diría que lo que hay que ver es qué quiere ella, qué norte va a poner, porque el Perú quiere seguir un camino, y si ella lo hace bien y lo hace en una forma clara, no va a tener que buscar a quién le va a dar un proyecto, un puente, un edificio o una planta energética, o si va a tender un poco a la izquierda o a la derecha. Si marca un camino que es compatible con todo el mundo, yo creo que el Congreso va a seguir, sencillamente por la situación en la cual nos encontramos, y porque sabemos que no hay futuro en el Perú si es que no conciliamos con las reglas de una economía social de mercado, con las reglas de la
de la inclusión. Es muy importante esta parte de inclusión, por eso ella ha sido ministra pues, del tema de la inclusión, de ver cómo se va a hacer, porque el mundo se divide en el... que estés en Rusia o que estés en China, todo el mundo quiere incluir, porque no puedes gobernar sin incluir. La pregunta es, ¿lo vas a hacer a través del Estado? ¿Lo vas a hacer expropiando? Por eso es bien importante utilizar la propia definición de Perú Libre de cuáles eran los objetivos iniciales para que ahí, que está claramente marcado, distintos caminos donde iba el presidente Castillo y también tenían que ver con sus nombramientos, que metódicamente nos diga en ese sentido de definir, yo no voy a hacer esto, voy a hacer esto, y te aseguro, si está bien planteado, va a regresar la inversión. Primero hay que saber qué está en la cabeza del presidente. En conclusión, si hubiera esa definición, tú sí estarías dispuesto a colaborar con Dina Boluarte. Pero por supuesto, yo nunca he tenido problema de colaborar con la gente que el Perú o su sistema constitucional ha determinado. Aquí en el Perú está en un estado muy grave, como muchos países latinoamericanos, y como tú sabes, a mí estas cosas no me sorprenden. Yo he trabajado con varios políticos que el día primero que los conocí pensaba muy distinto 30 días después, cuando se les indicó cuál era el derrotero actual. Entonces, por supuesto, si tenemos una presidenta inteligente, comprometida y dispuesta a corregir los errores que han habido de una y de otra parte durante un año y medio, lo patriótico es apoyar, por supuesto. Pondría todos los recursos que yo pueda tener o creo que tengo que tener a su servicio. Claro que sí, Nicolás. Hernando, te agradezco mucho por esta comunicación. Pero no posición oficial. No, es que no es necesario una posición oficial. Sí, gracias, Nicolás. Disculpa, te interrumpí. No. Te agradezco mucho, Hernando. Has sido muy gentil, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Nicolás.